Ahí estamos, mis amigos. Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra recta final en esta jornada tremenda que hemos estado teniendo, que hemos estado, pues ahora sí que dándole una revisada a todo este manuscrito original de Napoleon Hill en este gran libro que sin duda alguna espero que al igual que un servidor esté siendo para ustedes uno de los mejores libros en nuestra biblioteca de crecimiento personal. Hemos estado descubriendo muchas cosas que probablemente no habíamos tenido esa experiencia, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento. Y simplemente los invito para que continúen después de que salga la emoción, sigamos, ¿verdad? Teniendo este sentido de aprendizaje y siempre estar teniendo esa humildad para seguir aprendiendo, porque recuerden que en el momento que uno deja de aprender, en ese momento deja uno de crecer. Y este es un perfecto momento y creo que ya se ha hecho este hábito. Muy buenos días, Héctor. Gracias por estar aquí con nosotros y apoyarnos en el cierre de estas últimas dos clases. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos. Muy bien, contento, ¿verdad?, de poder terminar este camino del libro y obviamente, pues, cada uno espero, ¿verdad?, junto conmigo, pues, agradecido de lo que el libro nos va enseñando, Carlos, juntamente con el día a día. Muchas gracias. Bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y mis amigos, el día de hoy, para todos aquellos que vivimos en este país de Estados Unidos, como ustedes saben, el día de hoy se está conmemorando el Memorial Day Weekend, que es un día muy importante para lo que es este país y se está conmemorando, pues obviamente la pérdida de tantas y tantas personas que a través de la historia de este país han servido pues en algún servicio militar y que bueno, pues desafortunadamente han perdido la vida a través de este servicio que han hecho a la nación. Y es algo muy importante. El día de ayer, precisamente en nuestra iglesia, se conmemoró un canto tremendo, ¿verdad? Hablando de América y bueno, toda la historia que se puede dar detrás de todo eso, pues simplemente si tenemos a alguien, algún familiar de parte de ustedes, que en el caso de nosotros, mi esposa, su hermano precisamente fue parte de los Marines aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues igual a lo mejor como algunos de ustedes tendrán algunos familiares, amigos que sirvieron a la nación, pues simplemente darles ese reconocimiento que verdaderamente se lo merecen. Y bueno, en donde quiera que estén, y simplemente si tienen esa oportunidad, darles pues ese agradecimiento. Así que el Memorial Day Weekend, el día de hoy, bueno, muchos lugares, especialmente de gobierno y todo esto, es un día feriado, no hay actividad, pero mira, la gran ventaja de lo que tenemos es de que pues a través de este crecimiento personal nos permite el hacer esa conciencia y bueno, de alguna o de otra forma, de forma tempranera, estar aquí también siguiendo y creciendo lo que es nuestra mentalidad. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues mis amigos, vamos a entrarle a recta final en estos últimos dos principios que estaremos tocando el día de hoy. Y bueno, simplemente para hacer un recapitular
de todo este material que hemos estado teniendo. Recuerden que estamos hablando de los 7 principios para romper el control del ritmo hipnótico. Y el primer principio que estuvimos hablando y que, bueno, hablamos inclusive 2 clases completitas, de acuerdo al autor, este principio es el más importante de todos. Y ahorita, el día de hoy, al final, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que es el libro y sin duda alguna, uno de esos principios es el más importante. La descripción del primer paso que se debe tomar para romper el control del ritmo hipnótico, sin duda alguna, es la precisión del propósito. La precisión del propósito. Después hablamos de la autodisciplina. Y bueno, vimos cómo esta área conduce a la libertad espiritual, económica y física. Y vimos cómo el 98% de las personas que tienen un fracaso temporal se debe precisamente a la autodisciplina. Y vimos que la palabra autodisciplina no existe en el diccionario, pero lo que sí existe es la palabra disciplina. Y esto, sin duda alguna, es lo que va a determinar el éxito de cualquier deporte, cualquier emprendimiento. Es el éxito que vas a tener en tu matrimonio, en tus relaciones personales. ¿Cuál es esa autodisciplina que estás llevando a cabo? Hablamos también de ese tercer principio que es la adversidad, un descubrimiento sorprendente que muestra que la adversidad, el fracaso y la derrota conforman el método natural de romper el ritmo hipnótico. Y recuerda, no es lo que nos pasa, sino cómo vamos a reaccionar ante eso que nos pasa a través de la adversidad, que siempre son bendiciones para nuestras vidas. La clase pasada estuvimos hablando mucho del medio ambiente, la formación del carácter. Y bueno, sin duda alguna, somos lo que somos de acuerdo al medio ambiente y las personas que están a nuestro alrededor, y la importancia de saber cuidar el tipo de asistencias, ¿verdad? El tipo de asociaciones que nos vamos dando alrededor de nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de estas últimas dos principios, que es la armonía. La armonía, vamos a hablar el día de hoy, una ley de la naturaleza con la cual todas las influencias ambientales se consolidan y se van obligadas a relacionarse debido a sus ritmos o vibraciones similares. Y la parte de la armonía, mis amigos, es el culmen para poder tener, Rey, un mastermind de forma correcta, ¿verdad? La asociación con todas estas personas que estás trabajando, que vibran precisamente en base a estos objetivos similares, es el éxito que vamos a tener en nuestras organizaciones. Y vamos a cerrar, mis amigos, con el principio de la cautela. La cautela, ¿qué significa? Es el más peligroso de todos los rasgos humanos y una de las principales causas de todos los fracasos y errores. Ojo por ahí. Y vamos a concluir con nuestra recta final. Los que me están dirigiendo o me están llevando con el libro, vamos a iniciar en la página número 287. Prosiga ahora y describa los 2 últimos de los 7 principios. El siguiente principio es la armonía. En toda la naturaleza podemos encontrar evidencias acerca de que toda ley natural
se mueve de una manera ordenada a través de la ley de la armonía. A través del funcionamiento de esta ley, la naturaleza obliga a que todo dentro del rango de un entorno determinado se relacione armoniosamente. Entiende esta verdad y obtendrás una nueva y más desconcertante visión del poder del entorno. Comprenderás por qué la asociación con las mentes negativas es fatal para aquellos que buscan la autodeterminación. ¿Quiere usted decir que la naturaleza voluntariamente obliga a los seres humanos a armonizar con las influencias de su entorno? Sí, eso es verdad. La ley del ritmo hipnótico impone sobre todo ser vivo los factores dominantes del entorno en el que existen. Si la naturaleza obliga a los seres humanos a adaptarse al entorno en el que ellos viven, ¿qué medios de escape se encuentran disponibles para las personas que se encuentran en entornos de pobreza y de fracaso, pero que desean escapar? Deben cambiar su entorno o seguir siendo golpeados por la pobreza. La naturaleza no permite que nadie escape a las influencias de su entorno. Sin embargo, la naturaleza, en su abundante sabiduría, le ha dado a todo ser humano el privilegio de establecer su propio entorno mental, espiritual y físico. Pero una vez que lo establece, debe volverse parte de él. Este es el trabajo inexorable de la ley de la armonía. En una sociedad comercial, por ejemplo, ¿quién establece el factor dominante que determine el ritmo del entorno? El individuo o los individuos que piensan y actúan con determinación de propósito. ¿Es tan simple como eso? Sí, la determinación del propósito es el punto de partida desde el cual un individuo puede establecer su propio entorno. No creo estar siguiendo su razonamiento. El mundo entero está destrozado con guerras, depresiones económicas y otras formas de antagonismo que representan casi todo excepto armonía. La naturaleza no parece estar obligando a las personas a armonizar entre sí. ¿Cómo explica usted esta inconsistencia? No hay inconsistencia. Los factores dominantes del mundo son, como tú dices, negativos. Pues bien, la naturaleza obliga a los seres humanos a armonizar con los factores dominantes del entorno mundial. Las manifestaciones de la armonía pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, un grupo de hombres en prisión pueden, y generalmente lo hacen, pensar y actuar de una forma negativa. Pero la naturaleza se encarga de que los factores dominantes de la prisión se impriman sobre cada individuo que ahí se encuentra. Un grupo de personas golpeadas por la pobreza dentro de una casa pueden pelear entre ellas y, aparentemente, rechazan toda forma de armonía. Pero la naturaleza obliga a cada una de ellas a volverse parte del factor dominante de la casa en que viven. La armonía, en el sentido que aquí se utiliza, significa que la naturaleza relaciona todo lo que está en los universos con todo aquello que es de naturaleza semejante. Los factores negativos son obligados a asociarse entre sí, sin importar dónde se encuentren. Los factores positivos son igualmente obligados a asociarse entre sí. Comienzo a ver por qué los exitosos líderes empresariales son tan cuidadosos en la elección de sus socios de negocio. Los hombres que triunfan en cualquier empresa establecen su propio entorno rodeándose de personas que piensan y actúan en términos de éxito. ¿Es esa la idea? Esa es la idea exactamente. Observa, con provecho, que aquello en lo que los hombres de éxito insisten es en la armonía entre sus asociados mercantiles. Otra característica de las personas exitosas es que se mueven con una determinación de propósito e insisten en que sus socios hagan lo mismo. Comprende estas dos verdades y comprenderás la principal diferencia entre un Henry Ford y un jornalero. Wow, mis amigos. Ok, pues esta es la primera parte y es precisamente lo que Napoleon Hill en este principio habla. Eso es todo el mensaje. Hugo, aparentemente tú dices, eso es todo. Eso es todo lo que está diciendo el autor. Y mira cómo lo está preguntando, ¿verdad? Dice, en una asociación empresarial, por ejemplo, hace esta pregunta, ¿quién establece el influjo
dominante que determinará el ritmo del entorno. ¿Quién lo establece? Es decir, para tener esta armonía en esta relación, hablando empresarialmente, te puedes dar cuenta, Hugo, cómo este poder de armonía se puede dar inclusive hasta en nuestros mismos matrimonios. Entonces, ¿quién establece el influjo dominante? Y mira la respuesta, es simplemente el individuo. Somos cada uno de nosotros que piensa y actúa con precisión de propósito. ¿Y cuántas ocasiones, Hugo? Platícanos un poquito, ¿verdad? Desde tu experiencia también personal. A veces vamos por el mundo y hay ciertas ocasiones en las que decimos, es que no entiendo cómo me siento. Lo que yo estoy no sé, activando, quiero hacer esos cambios, pero no sé cómo hacerlo. Platícanos un poquito de esa parte, Hugo, porque esto es importante entender ese poder de la armonía para nuestras vidas y la armonía que vamos a tener con todas las personas que están a nuestro alrededor. Claro, y es evidente, Carlos, pues como dice el libro, ¿verdad? Y por ahí lo mencionaste en una de las clases anteriores. Háblame de tus 4 mejores amigos, ¿verdad? Y te vas a convertir tú en el quinto. Y esto es algo externo. Entonces, para entender esta parte de la armonía, eh, es importante también investigar sobre la neurociencia. Y ahorita rápido se me viajó la mente, ¿verdad? A estos temas. Y recuerdo con tanta claridad una de las materias donde veíamos ejemplos donde ponían a bebés, ¿no? Bebés de 3 años más o menos, y era un grupo de niños donde estaban llorando. Entonces empezaba un niño a llorar y había una sinergia, que ese es un tema importante, ¿no? Entonces empezaban a llorar los demás niños, obviamente pues sin estar en un ambiente que les pudiera causar el llanto, ¿no? Simplemente empezaba uno, después otro y después otro. Y lo interesante de este estudio fue que también pasó lo mismo, pero a la inversa. Empezaba un niño a reír y otros niños, como cadenita, empezaban también a reír. Y esto era para explicar que en nuestro cerebro hay unas neuronas precisamente que se van conectando. Eso a mí se me hizo súper interesante, porque en la medida en que vamos teniendo experiencias positivas, ahí el movimiento de nuestras neuronas siempre van oscilando hacia arriba y hacia abajo. Cuando vivimos la experiencia positiva, neuronas positivas se conectan con positivas. Vivimos alguna experiencia negativa, neuronas negativas se conectan con neuronas negativas, y así están las trillones de neuronas, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cerebro, así están oscilando dentro de nosotros, de tal forma que aquí es donde ya entra otro proceso, ¿verdad? Para nosotros poder ir dándole, digámoslo así, ¿verdad?, un alimento sano o una educación sana a nuestro cerebro. Por supuesto que van a venir cosas muy básicas, pero algo muy, muy elemental es entender dos sistemas que existen en nuestro cerebro. Se llama el sistema límbico, que ese no se madura tan rápido, ¿verdad? Es en la etapa de la adolescencia. Para los que tienen hijos adolescentes, tienes mucha paciencia, porque precisamente en esa etapa del sistema límbico, en la etapa, perdón, de la adolescencia, el sistema límbico apenas está madurando. ¿Y cuál es digamos, las reacciones que nosotros podemos experimentar? Pues es que precisamente usamos poco esto, ¿no? La parte que es la corteza prefrontal, el sistema de razonamiento, lo usamos muy poco. ¿Por qué? Porque es esta parte de nuestro sistema límbico el que está más educado hacia los deseos, ¿verdad? Lo que les decíamos en otra de las clases. A veces hasta simplemente por el miedo, ¿verdad? Que está ahí muy sutilmente, por el miedo al dolor. Y entonces
en nuestros procesos de formación vamos más por el lado del deseo, el sistema límbico no madura, ¿verdad? Se queda en esa etapa adolescente y ahí es donde en la vida adulta, ¿verdad? Llegamos a los 40, 50 y todavía estamos por la línea del deseo, del placer y sin pensar, ¿verdad? Precisamente nuestro propósito hacia dónde vamos. Y bueno, obviamente, una forma básica, ¿verdad? Les repetía, era entender estos dos sistemas, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta muy sencilla, Carlos, que tenemos que hacernos, ¿no? ¿En dónde te quieres quedar? ¿Te quieres quedar ahí limitado, ¿verdad? En la procrastinación, o te quieres quedar en la parte donde vas a ir evolucionando tu desarrollo humano. Y ojo con eso, ¿verdad? Cuando estamos frente a una situación, que es uno de los temas que ya vimos, que nos compromete a hacer cambios definitivos, constantes, bien pensados, aunque no nos guste, aunque nos mueva y nos cueste bastante, esa es una muy buena señal, ¿verdad? De que vamos por el buen camino. Por ahí un libro, ¿no? En español, de que si los perros ladran, pues déjalos ladrar, ¿verdad? Porque vamos por buen camino. Pues todo eso pasa también en nuestra mente, no solamente a nivel social, ¿eh? O a nivel, por ejemplo, en tu trabajo. Pues bueno, si están hablando mal de ti, ahora sí, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen ellos, pues deja que ladren los perros, porque significa que vas por buen camino, ¿verdad? Cuando dejen de hablar de ti, nadie habla de ti, pues ahora sí preocúpate, ¿verdad? Entonces todo esto pasa también en nuestro cerebro, ¿no? Son todas estas vocecitas y bueno, para irlo resumiendo, ¿verdad? En cosas ya más concretas, básico, ¿eh? Eso lo vas a encontrar en cualquier libro de desarrollo humano, tu descanso, tu comida, ¿verdad? Todo eso va a influir para que tu cerebro, y que son otras sustancias que va a desarrollar, como la oxitocina, la serotonina, ¿verdad? Que son también químicos que vas a ayudar a tu cerebro a que te ayude a estar en esa línea del bienestar. Ejercicio, ¿verdad? Es fundamental. 15, 30 minutitos diarios es lo que recomiendan los doctores, salir a caminar, y pues esas pequeñas cosas. Ya lo demás, en el tema, por ejemplo, del propósito de tu vida, lo que les mencionábamos, pues hacer silencios, ¿verdad? Definitivamente, conectarte con lo que tu corazón también quiere desarrollar, quiere, con lo que tu corazón sueña. A veces digo yo, a veces soñamos con esto y es muy bueno, es muy bonito, pero también hay que conectarlo con el corazón, ¿verdad? Y escuchar este corazón para ver qué está soñando el corazón. Y obviamente ahí vamos a encontrar posiblemente una de las respuestas más trascendentales, pero tenemos que siempre estar conectando el pensamiento con el corazón. Totalmente. Qué gran enseñanza nos estás compartiendo, Hugo. Y mira cómo el hecho de estar bien en esa armonía con uno mismo, pudiéramos cerrar lo que es este capítulo con esta pregunta que precisamente el autor nos está hablando, ¿verdad? Al final dice, empiezo a ver por qué los líderes empresariales y líderes en cualquier aspecto de nuestra vida real que nosotros vemos ciertos niveles de éxito, dice, son tan cuidadosos al elegir sus asociados comerciales. Claro, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a tener esa conciencia de forma personal, pues sin duda alguna uno empieza a levantar esos estándares de quiénes son aquellas personas que están rodándonos a nuestro alrededor. Hay negatividad, hay limitaciones, si ves, inmediatamente los vas a identificar. Y precisamente es lo que hace, dice, los hombres exitosos en cualquier profesión, por lo general, establecen su propio entorno rodeándose de personas que piensan y actúan en términos de éxito. ¿Es esa la idea? Y mira la respuesta del Chanclas, ¿verdad? Dice, es exactamente la idea, esa es exactamente la idea. Si tú no haces esa conciencia que nos está hablando ahorita Hugo, de forma científica, está simplemente comprobado. Si no haces esa conciencia,
vamos a estar haciendo los mismos patrones de Conducta. conducta. Si te fijas, los mismos patrones de conducta. Y si queremos hacer un cambio, necesitamos primeramente pensar qué es lo que estoy haciendo, qué resultados estoy teniendo, y nota que es lo único que existen, dice el Chanclas, ¿verdad? Nota que en lo único que insisten todos los hombres exitosos es en la armonía entre sus socios comerciales. Otro rasgo de las personas exitosas es que actúan con un propósito. Márquenlo bien. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál fue el propósito de estar aquí más de 12 horas de estudio? Tiene que llevarte a cabo ciertas acciones que van a mover esa transformación en tu vida personal, con un propósito preciso, e insisten en que sus acciones hagan lo mismo, en que nuestras acciones hagan lo mismo. ¿Cuál va a ser ese principio? El poder de la armonía. ¿Se dan cuenta la importancia de saber cuidar el tipo de personas que están a nuestro alrededor? Comprende estas dos verdades y comprenderás la gran diferencia entre un Henry Ford y un albañil. Muy bien, pues vamos a terminar ahora este séptimo principio, que es la cautela. La falta de cautela es el más peligroso de todos los rasgos humanos y una de las principales causas de todos los fracasos y errores. Y ojo aquí, mis amigos, yo creo que todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos caído en este problema de la cautela. Así que vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que nos dice de este último principio. Ahora hábleme sobre el último de los 7 principios. El último de los 7 principios es la cautela. Al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. Las personas divagan entre una serie de circunstancias peligrosas porque no ejercen la cautela planeando los movimientos que hacen. El indeciso siempre se mueve sin ejercer cautela. Actúa primero y piensa después, si no es que nada. No elige a sus amigos. Divaga y permite que las personas se aferren a él bajo sus propios términos. No elige una ocupación. Divaga por la escuela y está contento de obtener el primer empleo que le proporcione alimento y vestido. Invita a las personas a que lo defrauden en los convenios olvidándose de conocer las reglas del convenio. Invita a la enfermedad olvidándose de conocer las reglas de la buena salud. Invita a la pobreza olvidando protegerse contra las influencias de un entorno de pobreza. Invita al fracaso en cada paso que da, olvidándose ejercer la cautela de observar lo que provoca que las personas fracasen. Invita al miedo en todas sus formas por su falta de cautela en examinar las causas del miedo. Fracasa en el matrimonio porque olvida utilizar la cautela en su elección de una pareja, y todavía menos cautela en sus métodos para relacionarse con esta después del matrimonio. Pierde a sus amigos o los convierte en enemigos, por su falta de cautela al relacionarse con ellos, sobre unos principios adecuados. ¿A todas las personas les falta cautela? No. Solo a aquellos que han adquirido el hábito de la indecisión. El no indeciso siempre usa la cautela. Analiza cuidadosamente sus planes antes de empezarlos. Hace concesiones a las debilidades humanas de sus socios y planea de antemano para zanjarlas. Si envía a un emisario a una importante misión, envía a alguien más para asegurarse de que el emisario no descuide su misión. Entonces verifica a ambos para asegurarse de que sus deseos han sido cubiertos. Pero no da por sentado nada ahí donde la cautela ofrece una manera de garantizar su éxito. ¿No es la sobrecautela tan perjudicial como la falta de cautela?
No hay tal cosa como la sobrecautela. Lo que ustedes llaman sobrecautela es una expresión de miedo. El miedo y la cautela son cosas totalmente diferentes. ¿Acaso no se confunde miedo con sobrecautela? Sí, eso sucede a veces, pero la mayoría de las personas crean para sí mismas peligros mucho más desastrosos por la falta total del hábito de la cautela que por la sobrecautela. ¿De qué manera se puede utilizar la cautela de manera más provechosa? En la elección de socios y en el método para relacionarse con ellos. La razón de esto es muy obvia. Sus asociados constituyen la parte más importante de su entorno, y los factores de ese entorno determinarán si forma el hábito de la indecisión o si se convierte en un no indeciso. La persona que ejerce la debida cautela en la elección de socios nunca se permite asociarse estrechamente con personas que no aportan algún beneficio mental, espiritual o económico definido. ¿No es egoísta ese método de elección? Es sensible y lleva a la autodeterminación. Toda persona común desea alcanzar el éxito material y la felicidad. Nada contribuye más al éxito y a la felicidad de un individuo que socios cuidadosamente elegidos. La cautela en la elección de socios se vuelve, por lo tanto, obligación de toda persona que desea ser feliz y exitosa. El indeciso permite que sus asociados más cercanos se aferren a él bajo sus propios términos. El no indeciso selecciona cuidadosamente a sus socios y no permite que nadie se asocie estrechamente con él, a menos que esa persona aporte alguna forma de influencia útil o que brinde algún beneficio bien definido. Nunca me imaginé que la cautela en la elección de los amigos tuviese tanta relevancia en nuestro éxito o fracaso. ¿Acaso todas las personas exitosas ejercen la cautela en la elección de todos sus asociados, ya sea en las relaciones de negocios, sociales o profesionales? Sin el ejercicio de la cautela en la elección de todos los asociados, nadie puede estar seguro de tener éxito en cualquier proyecto. Asimismo, la falta de cautela es factor de derrota casi segura en lo que sea que el individuo emprenda. Con eso concluye este principio de la cautela. Y me gustaría también que pudiéramos hacer este comentario final, Hugo, en este material de lo que significa la cautela, que simplemente es en la Real Academia Española, la definición de cautela es una precaución. Fíjate, ojo, precaución y reserva con que se procede. Es decir, ¿cuál es esa precaución y esa reserva con la que voy a proceder en mis relaciones? Y esto es importantísimo, Hugo, y conforme uno va empezando a ser conciencia de esto, mira, a mí me pasa ya casi en automático, ¿verdad? Y eso me permite a mí el empezar a descubrir ciertas necesidades en las personas, que hay ocasiones, especialmente en mi negocio, me tocó este fin de semana con varias personas que a veces empiezas a ver y dices, mira, necesita empezar a hacer conciencia del ritmo hipnótico en su vida, porque a veces es increíble, ¿no? Tienes una gran oportunidad, tienes un gran negocio, una sesión empresarial excelente, y hay muchas personas que todavía viven en base a una limitación de no puedo hacer, de que en el pasado, que ahorita, que después, que mi familia, ta. Y empiezas a hacer conciencia y dices, wow, ¿cuál es esa precaución y esa reserva con la que voy a proceder en desarrollar el liderazgo específico de una persona? Pero si no está preparado para lo básico, ¿cómo va a empezar, verdad? A gatear, a querer correr hacia un objetivo claro cuando no hay una claridad específica para lo que hay. Y luego no escuchar esa necesidad y ahora empezar a hacer conciencia
o comunicación con otras personas, ¿verdad? Sin saber lo que ellos están sintiendo, queriendo o algo, pues imagínate, la causa ahora de la cautela, ni uno es cauteloso, ni el otro, ¿qué arregla vamos a tener? Y esto es extremadamente importante también, Hugo, platícanos. Y obviamente yo les hago la pregunta, ¿no? Todos probablemente hemos manejado un carro, ¿verdad? ¿Qué harías cuando ya tu carro te empieza a marcar, ¿verdad? El foquito amarillo. No me voy a ir al foquito del check-in, ¿eh? Me voy a ir al foquito a lo mejor de las llantas, porque ya hoy en día traen todos, la mayoría de los carros, ¿verdad? Traen unos, son más delicados que antes, ajá. ¿Qué pasaría si tu carro, el tablero de tu carro, le prende ese foquito? Espero, ¿verdad? Que no fuéramos de las personas que omiten ese foquito amarillo, ¿verdad? Porque luego le va a prender, a lo mejor ahora sí, ¿verdad? Del check-in, y si no le haces caso, pues vas a vivir las consecuencias, ¿verdad? Tan fácil como haberlo llevado a una llantera, checarle las llantas o haberle metido la computadora y checar a ver qué tenía para evitar a largo plazo consecuencias. Y es lo mismo, Carlos, en nuestra parte personal, en tanto desarrollo humano, desarrollo empresarial, inclusive lo que ya les mencioné, ¿verdad? A nivel neuronal. Y yo quiero nada más cerrar con esto, ¿no? Les había comentado en una de las clases que yo me había quedado platicando con una señora amiga mía de muchos años sobre una de las enfermedades que ella había padecido, ¿verdad? Esa nada más fue una, digamos, de sesión por teléfono, que obviamente le brindamos el tiempo porque era una amistad muy, muy cercana. Ya tuve la sesión presencial con ella y viene súper ad hoc a este tema, ¿verdad? Lo que pasó con ella, al final de cuentas, no hizo caso, ¿verdad? A todas estas señales de alarma que se fueron dando en el proceso de su vida. Va con su esposo, escucho la historia de su esposo y ¿qué creen? Lo mismo, es decir, negativo con negativo. La señora nunca hizo caso de estas señales en todas en las etapas de desarrollo, y el señor tampoco, es decir, venían de dos contextos similares. Diferentes circunstancias, unas que otras, pequeñas cosas, pero circunstancialmente de experiencias muy negativas. A mí me sorprendió eso bastante porque dije, mira, qué interesante, ¿y por qué ninguno de los dos en algún momento hizo un alto para decir, a partir de yo, ya estuvo, quiero empezar a cambiar? No significa, ¿verdad?, que deberían haberse separado desde antes, pero lo que quiero decir, Carlos, de forma muy, muy concreta, es que por favor, ¿verdad? Este tipo de testimonios, hoy en día, de verdad, me movió emocionalmente mucho ver a la señora cómo caminaba de a pasitos. Tuvo que subir unas escaleras, le tuvo que ayudar a su esposo, etcétera. O sea, para mí en lo personal, que la conocí desde hace muchos años, súper saludable, es lamentable ver a tus amistades en esas condiciones y todo solamente por no haber hecho ese caso, no haber tenido la cautela, no haberle hecho caso a esos warnings en la vida que fue llevando. Y bueno, esa es la invitación también a ustedes. Atentos a todas estas señales y miren, de verdad, ahórrense muchas sesiones terapéuticas. Y se los digo, no, con todo el cariño, ¿verdad? Con todo el amor. Te voy a ahorrar mínimo unas de 5 a 10 sesiones el día de hoy si me haces caso. No sé cuánto cobren allá al otro lado, ¿verdad? Pero préstate atención a todas esas señales, que todo comienza con el exterior. Simplemente, Carlos, observen a su alrededor cómo está a tu alrededor. ¿Te gusta cómo está a tu alrededor? ¿Te gusta cómo tienes tu carro? ¿Te gusta cómo tienes tu cuarto, etcétera? Si hay cositas que no te gustan, pues empieza por eso, todo eso, todo eso. Dice por ahí un libro, todo lo que somos lo vamos a proyectar hacia el exterior.
Luego entonces comienza con esas pequeñas cosas y de ahí en adelante hazte el hábito, ¿verdad? Y este propósito consciente de ir trabajando poco a poco desde el exterior hacia el interior. Afortunadamente la señora y su esposo ya llegaron a consulta, están abiertos a ayudar, a dejarse ayudar y sobre todo están comprometidos con ellos mismos. Les garantizo, espero después compartir con ustedes ese testimonio de ellos, ¿verdad? Que ellos van a partir de hoy o de ya, ¿verdad? La señora va a cumplir 60 años. Sus próximos 30, 40 años, de verdad los va a vivir, ¿no? Los va a vivir. Gracias a que está haciendo, no importa en la edad que estés, que a partir de estos 60 años en los que se encuentra ella, está empezando a hacerle caso a todas esas señales, está empezando a usar la cautela. Ahí está la invitación, Carlos. Esperemos no nos posterguemos tanto, ¿verdad? No dejemos pasar los años, la vida, y hasta que el cuerpo nos esté avisando que tenemos que hacer cambios. Así es que empecemos hoy. Muchas gracias. Muy bien, mis amigos. Ahora, vámonos a ir al último, a la última pauta de este libro. Y ahí me gustaría, mira, que ahorita cerremos lo que es nuestro libro, ¿ok? De hecho, yo lo voy a poner aquí. Y este próximo resumen que vamos a estar compartiendo, me gustaría que ahí, en donde estamos, toma notas, ¿verdad? Escucha este sentido, es uno de los 5 sentidos, ¿verdad? Importantes, que es el escuchar. De lo que escuchamos aprendemos y de lo que aprendemos es lo que hablamos, ¿verdad? Nos va a dar un resumen de toda esta filosofía de vida, que después te voy a invitar para que en el transcurso de estos próximos días, estas próximas semanas, próximos meses, ¿verdad? Siempre se quede ese eco de qué fue ese capítulo que me llamó mucho la atención, que me cautivó el hacer un cambio verdadero en mi vida. Y me gustaría que lo escucharas con esa atención, sin quitarte el enfoque. Acuérdate, el enfoque simplemente va de acuerdo a tus energías, ¿verdad? A lo que va a vibrar contigo. Y quiero que tú te enfoques en esa área para que podamos entender el final de estos grandes capítulos y grandes enseñanzas de vida que nos está aventando Napoleon Hill a través de este gran libro, Más astuto que el diablo. Resumen final. 3 cosas vinculadas con mi entrevista con el diablo son las que me interesan más. Estos 3 factores me interesan porque han sido los que han impactado más mi propia vida. Un hecho que cualquiera que lea mi historia puede fácilmente distinguir. Los 3 factores más importantes son el hábito de la indecisión, la ley del ritmo hipnótico, a través del cual todos los hábitos se hacen permanentes, y el elemento del tiempo. Este es un trío de fuerzas que mantienen inviolados los destinos de todos los hombres. Los 3 toman un nuevo y más importante significado cuando son clasificados y analizados como una fuerza combinada. Se requiere muy poca imaginación y una escasa comprensión de las leyes naturales para poder ver que la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Además, pocas veces las dificultades son consecuencia de circunstancias inmediatas. Por lo general, son el momento culminante de una serie de circunstancias que se han consolidado a través del hábito de la indecisión y con la ayuda del tiempo. Samuel Insull no perdió su imperio industrial de $4 billones como resultado de la depresión. Comenzó a perderlo mucho antes, al convertirse en la víctima de un grupo de mujeres que lo indujeron a llevar su talento de las empresas públicas a la majestuosa ópera.
Si algún hombre en una gran posición en el mundo financiero sucumbió gracias al poder de la indecisión, el ritmo hipnótico y el tiempo, ese hombre fue Samuel Insull. Escribo a partir de información precisa sobre el señor Insull y la causa de sus problemas, porque serví con él durante la Guerra Mundial hasta el momento de su imprudente intento de escapar de sí mismo. Henry Ford pasó por la misma depresión que derribó al señor Insull. Sin embargo, Ford llegó a la cima sin sufrir un solo rasguño. ¿Quieres saber las razones? Te las diré. Ford tenía el hábito de no divagar sobre ningún asunto. El tiempo es amigo de Ford porque ha adquirido el hábito de utilizarlo de una manera positiva y constructiva, con ayuda de pensamientos creados por él mismo y convertidos en proyectos de su propia creación. Toma cualquier circunstancia, mídela en relación con el hábito de la indecisión, el ritmo hipnótico y el tiempo, y podrás averiguar de manera precisa la causa de todo éxito y de todo fracaso. Franklin D. Roosevelt llegó a la administración con un estallido durante su primer periodo. Tenía un propósito fundamental en mente, y eso era muy definitivo. Ese propósito era detener la estampida del miedo y hacer que las personas pensaran y hablaran en términos de recuperación del comercio en lugar de la depresión comercial. No había indecisión en llevar a cabo ese propósito. Las fuerzas de toda la nación se consolidaron y se movieron al unísono para ayudar a realizar el propósito definido del presidente. Por primera vez en la historia de América, los diarios de todas las tendencias políticas, las iglesias de todas las denominaciones, las personas de todas las razas y colores, y las organizaciones políticas de todos los sellos, se unieron en un grandioso poder con el solo propósito de ayudar al presidente a restablecer la fe y las relaciones comerciales en el país. En una conferencia sostenida entre el presidente y un grupo de consejeros emergentes, algunos días después de haber ingresado a la administración, le pregunté cuál era su principal problema. Él respondió: "No es una cuestión de mayores o menores. Tenemos un solo problema y es el de detener el miedo y suplantarlo por la fe". Antes de finalizar su primer año en la administración, el presidente había detenido el miedo y lo había suplantado por la fe, y el país estaba lenta, pero confiadamente en el camino para salir de la jungla de la depresión. Para finales de su primer periodo, observa bien el elemento tiempo, el presidente había consolidado de manera tan eficaz las fuerzas del mercado americano y la vida privada, que tenía a todo un país respaldándolo, listo, dispuesto y entusiasmadamente deseoso de seguir su liderazgo, sin importar el camino que siguiera. Estos son hechos bien conocidos por todo aquel que lea los diarios o escuche la radio. Después llegó otra elección presidencial y la oportunidad para que las personas expresaran su fe en el líder. Lo expresaron en una avalancha sin precedentes en la política americana, y el presidente llegó a la administración por segunda vez con una votación casi unánime, con solo 2 estados que disentían sumisamente. Ahora observa cómo la rueda de la vida comenzó a invertirse y dar marcha atrás. El presidente modificó su política de definición de un propósito a la indefinición e indecisión. Su cambio de política dividió al poderoso grupo laboral y puso a casi la mitad de él en su contra. Dividió a sus casi sólidos seguidores que conservaba en ambas cámaras del Congreso y, más importante que todo esto, dividió a los estadounidenses en grupos pro y anti, con el resultado de que casi todo lo que le quedaba al presidente de sus activos políticos originales era su sonrisa de $1.000.000 y su presto apretón de manos, que obviamente no era suficiente para permitirle volver a ganar el poder que alguna vez esgrimió.
Aquí, entonces, tenemos un excelente ejemplo de un hombre que se elevó como un cohete al poder a través de la definición de un propósito y que cayó de panzazo hasta el punto de partida por su hábito de indecisión. En su ascenso y caída se puede ver claramente el funcionamiento de los principios de indecisión y no indecisión, alcanzado un punto culminante a través del poder del ritmo hipnótico y del tiempo. Toda mi vida, el diablo tuvo una historia dramática que contar sobre sus acuerdos conmigo. Me vio divagar dentro y fuera de los mareajes de las oportunidades de negociación por los que muchos hubiesen dado una fortuna. Me vio divagar en mi principio de relacionarme con los demás, particularmente en mi falta de cautela en los acuerdos comerciales. La circunstancia que me salvó del fatal control de la ley del ritmo hipnótico fue la definición de un propósito con el cual, al final, dediqué toda mi vida a la organización de una filosofía del éxito individual. Divagué en un momento u otro en todos mis caprichos y mis esfuerzos menores, pero mi indecisión fue contrarrestada por mi propósito fundamental, que fue suficiente para restablecer mi valor y reiniciar mi búsqueda del conocimiento cada vez que era derrotado, en conexión con mis metas menores. Aprendí algo de la peligrosa naturaleza del hábito de la indecisión, mientras me ocupaba de analizar más de 25.000 personas en conexión con la clasificación de la ley del éxito. Los otros 98 fueron atrapados por el hábito de la indecisión. Parece más que una coincidencia que mi análisis corroborara claramente la afirmación del diablo de que él controla a 98 de cada 100 personas por su hábito de indecisión. Al mirar en retrospectiva mi propia profesión, puedo ver claramente que pude haber evitado la mayoría de las derrotas temporales con las que me topé si hubiese seguido definitivamente un plan para la obtención de mi principal propósito en la vida, a partir de mi experiencia en haber analizado los problemas de más de 5.000 familias que conozco. Sé, en definitiva, que la mayoría de los matrimonios que surgen de la armonía entre sí lo hacen por la acumulación de un gran número de pequeñas circunstancias en su relación matrimonial que podían haber sido despejadas y desechadas conforme surgían si hubiese habido un principio definido para hacerlo. No viven su vida matrimonial con una definición de propósito. Así, la historia ha retrocedido en las épocas. El hombre con el proyecto y propósito más definidos y con el mayor poder avanza hacia la victoria. Los otros se escurren para cubrirse y son aplastados bajo los tacones de aquellos que son más determinados. La respuesta no es difícil de encontrar. No tiene caso mirar hacia el cielo para obtenerla. Han vencido el hábito de la indecisión. Tienen principios definidos, proyectos definidos y objetivos definidos. Su oposición, que quizá los superen en número, no tiene ninguna oportunidad contra ellos, porque la oposición no tiene un proyecto, ni un propósito, ni un principio, excepto el de la indecisión, esperando que algo surja que los ayude. En esas 3 breves oraciones tiene la suma y la esencia de la diferencia entre éxito y fracaso, poder y falta de él. Estamos ahora casi al final de nuestro recorrido por este libro. Si pudiésemos resumir en una breve oración la parte más importante que he tratado de comunicar a través del libro, sería algo como esto. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda de la ley natural del ritmo hipnótico y el tiempo. Ahí tienes la fase positiva de la filosofía del éxito individual que he tratado de describir a través de este libro, reducido a un mínimo de brevedad y simplicidad. Si amplías la filosofía con el propósito de adaptarla a las circunstancias de la vida,
Descubres que es tan amplia como la vida misma, que cubre todas las relaciones humanas, todos los pensamientos, metas y deseos humanos. Así pues, aquí estamos, al final de las más extrañas, de entre las miles de entrevistas que he tenido con los grandes y los casi grandes, por más de un periodo de 50 años de labor en mi búsqueda por las verdades de la vida que llevan a la felicidad y a la seguridad económica. Qué extraño, sin duda, que después de haber tenido una activa cooperación por parte de hombres como Carnegie, Edison y Ford, me haya sentido impulsado finalmente a acudir al diablo para un conocimiento laboral del más grande de todos los principios no cubiertos en mi búsqueda por la verdad. Qué extraño que fui obligado a experimentar la pobreza, el fracaso y la adversidad en cientos de formas, antes de que me fuese otorgado el privilegio de comprender y utilizar una ley de la naturaleza que reduce las estocadas de estas armas perversas o las destruye por completo. Pero la más extraña de todas estas experiencias dramáticas que la vida me ha otorgado es la simplicidad de la ley, a través de la cual, si la hubiese comprendido, hubiese convertido mis deseos en una forma sustancial, sin tener que haber padecido tantos años de adversidad y de miseria. Ahora descubro, al final de mi entrevista con el diablo, que había estado cargando en mis propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas. Y descubro también que el agua con la que las llamas fueron finalmente extinguidas estaba bajo mis órdenes en gran abundancia. Busqué el amuleto del filósofo con el que el fracaso puede ser convertido en éxito, solo para saber que tanto el éxito como el fracaso son resultado de las fuerzas evolutivas cotidianas a través de las cuales los pensamientos dominantes son unidos poco a poco y convertidos en las cosas que queremos o en las cosas que no queremos, de acuerdo con la naturaleza de esos pensamientos. Desafortunadamente, no comprendí esta verdad desde el momento en que alcance la edad de la conciencia, pues de haberla comprendido, entonces hubiera podido ser capaz de evitar algunos de los obstáculos que me vi obligado a saltar mientras caminaba por el valle de la sombra de la vida. El relato de mi entrevista con el diablo está ahora en tus manos. Los beneficios que recibirás de él estarán en exacta proporción al pensamiento que inspira en ti. Para beneficiarte de la lectura de la entrevista, no necesitas estar de acuerdo con cada parte de ella. Solo debes pensar y sacar tus propias conclusiones con respecto a cada una de esas partes. ¿Cuán razonable es esto? Eres juez, jurado, fiscal y abogado defensor. Si no ganas tu caso, la pérdida y la causa de eso será tuya. Napoleon Hill. Fin. Wow, wow. Pues ahí está, mis amigos. Qué gran resumen poderoso que nos está dando este libro. Y yo obviamente yo me quedo con estos mensajes finales, los tres factores importantes son el hábito de la deriva, la ley del ritmo hipnótico, por medio del cual todos los hábitos se hacen permanentes, y el elemento más importante y el activo más importante que nosotros tenemos, que es el tiempo. El tiempo. Recuerden, mis amigos, los dos grandes pecados que estuvo abundando en este libro: el miedo y la ignorancia. El miedo y la ignorancia es la razón por la cual el 98% de las personas caen en ese hábito
de la indecisión. Y esto sin duda alguna va a representar esa fuerza que nos va a permitir el hacer ahora conciencia, llevar ahora todo este conocimiento a pensar y hacerse rico, ¿verdad? Piensa y hágase rico en todos los aspectos de nuestra vida, ¿ok?